Y lo hacemos en Venezuela. Hace media hora se cerraron las urnas para elegir a los candidatos de la oposición para las próximas elecciones parlamentarias. Tendremos información más adelante sobre lo que ha sido esa contienda interna primaria de la fuerza opositora venezolana. Elige a sus representantes para participar en esas elecciones parlamentarias que hasta ahora no tienen fecha en Venezuela, pero se conoce o se ha dicho en este caso por parte del Consejo Nacional Electoral que se van a celebrar precisamente en el último trimestre de 2015. Es una situación que mantiene en angustia a algunos sectores opositores en Venezuela por la inestabilidad que esto pueda traer al proceso de selección de los parlamentarios venezolanos. Bien, vamos a comenzar con información referente a lo que ha sido la visita que había sido anunciada por parte del expresidente español Felipe González a Venezuela para sumarse a la defensa de los líderes opositores encarcelados Leopoldo López y Antonio Ledesma. Una situación que se viene presentando, hay diatriba en el país, el gobierno se niega a una situación como esta. Ya se habían recibido a otros expresidentes interesados en las causas de estos llamados presos políticos del régimen venezolano. Estaba prevista esta visita de Felipe González, quien ha asumido la bandera internacional de la defensa de estos presos políticos. Se ha suspendido. Vamos a hablar aquí de inmediato, por supuesto, en la tarde fin de semana, con el abogado de Antonio Ledesma. Él está en Caracas, es Omar Estacio, quien estaría a cargo de la conexión, en este caso, de la visita de Felipe González a Venezuela para sumarse precisamente a la defensa de los presos políticos en Venezuela. Está con nosotros el doctor Omar Estacio, abogado de Antonio Ledesma, nos acompaña desde Caracas. Bienvenido a la tarde. Muchas gracias, licenciado Sánchez, por esta invitación y esta oportunidad de tener a la comunidad de Latinoamérica en particular informada de este caso. Doctor Estacio, se ha dicho por parte del equipo, en este caso del presidente Felipe González, que la suspensión solo se debe a que fue suspendida la audiencia del preso político Leopoldo López en Venezuela, pero que se ha adelantado en el caso de Antonio Ledesma, ya que salió información en prensa de que ya había sido integrado como defensor en materia de derechos humanos a Felipe González, en este caso al equipo jurídico de Antonio Ledesma. Explíquenos un poco cuál es la situación que se presenta. Nosotros, los defensores técnicos de Antonio Ledesma en el juicio que se le sigue actualmente, incorporamos al equipo como defensor en derechos humanos al presidente Felipe González. Esta es una figura que está consagrada en la Constitución de Venezuela, donde se establece que la defensa de los derechos humanos no solamente es una potestad que tenemos todos los ciudadanos universalmente considerados, sino una obligación también. Además, hemos fundado esta designación del presidente González como defensor de los derechos humanos de Antonio Ledesma en 3 resoluciones de Naciones Unidas que, palabras más, palabras menos, establecen los mismos principios que el artículo 132 del Código de la Constitución de Venezuela, que ya hemos comentado, en el sentido que cualquier ciudadano, desde el punto de vista universal, puede asumir la defensa de los derechos humanos de cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Por Estacio, ¿se han hecho algunas gestiones con el gobierno de Nicolás Maduro para que se garantice la seguridad de Felipe González? Sabemos cuáles han sido las primeras reacciones, en este caso, de los funcionarios de gobierno, de la Cancillería, le respondió a Felipe González, pero ¿sí tendrá garantías durante su permanencia en Venezuela? Ha dicho que volverá cuando haya una audiencia ya de estos juicios que se siguen a los presos políticos. Bueno, en realidad el Estado venezolano le envió una comunicación a la Embajada de España en Venezuela, en la sede de la misión en Caracas, en la que le advirtió que el Estado venezolano no le iba a garantizar la seguridad al señor González, ni le iba a suministrar ninguna logística ni apoyo en su visita a Venezuela. Por supuesto, esto no es una buena noticia. Las normas internacionales, al menos de cortesía, aconsejan otra cosa. Pero esto no va a ser óbice para que el señor González visite a Venezuela cuando se vaya a celebrar cualquiera de las audiencias públicas previstas
para estos dos casos de Antonio Ledesma y Leopoldo López. Ahora, ¿hay algún impedimento legal, hablo de las leyes venezolanas, para que Felipe González, por ejemplo, esté, aunque sea como oyente, en una de esas audiencias que deben ser además públicas, abiertas a cualquier ciudadano venezolano? Pero en este caso, como se trata de un expresidente extranjero, ¿cuál es la limitación que tiene? Absolutamente. En el ámbito latinoamericano es casi unánime el libre tránsito entre nacionales de estos países, de manera que en el ámbito latinoamericano nosotros nos movemos para un país a otro sin necesidad de visa. Por ejemplo, en el caso de Colombia no se necesita visa, sino lo que se necesita es llenar una tarjeta. En la situación específica de los nacionales de España, no existe el requisito de visa ni de los venezolanos para ingresar a España, ni lo contrario, los españoles para venir acá a Venezuela. Por lo demás, la propia Ley de Migración y Extranjería establece, creo que es en su artículo 7, que los ciudadanos provenientes de otros países que no tengan la intención de fijar su residencia en Venezuela, lo que se llama, desde el punto de vista técnico, viajeros o visitantes no migrantes, no tienen necesidad de sacar ningún permiso para realizar este tipo de actividades como el que viene a realizar el señor González, salvo que vayan a percibir remuneración. De manera que si alguien viene, como es el caso del señor González, a asistir a unas audiencias y a prestar una asesoría sin remuneración, no necesitan ninguna especie de permiso. Hemos hecho énfasis en esto último porque el señor González ha dejado claro que su actuación va a ser pro bono o ad honorem. Entonces no hace falta ninguna especie de permiso, ni de visa, ni de requisitos adicionales a venir y someterse a las leyes venezolanas. Ahora, doctor Estacio, aprovechando esta conversación, quisiera preguntarle también por el estatus del proceso judicial en contra del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma. Ahí está pendiente por abrirse la audiencia preliminar, que es una audiencia que se celebra ante un juez de control y se determina si se va a admitir la acusación que presentó el Ministerio Público contra Ledesma. Nosotros ya hemos sostenido en otras etapas del proceso la improcedencia de estas acusaciones, no solamente porque están basadas en hechos falsos, en pruebas evidentemente manipuladas, sino porque además contravienen una cantidad de preceptos o precedentes judiciales venezolanos del Tribunal Supremo de Justicia, del propio Ministerio Público, etcétera, etcétera. Nosotros esperamos pues que prevalezca aquí la justicia, el sentido común, y el juez de control inadmita esta acusación que evidentemente carece de los fundamentos más elementales para que prospere. Bien, quiero agradecer al doctor Omar Estacio, abogado del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, pues sobre quien pesa una acusación por supuesta conspiración contra el régimen venezolano. Una buena tarde, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Un placer.